Estos versos que vamos a leer hoy son hermosos, hermanos. Son hermosos. Hay una sección de estos versos donde uno se para y le pide a Dios que esto no me pase. Porque la palabra de Dios, hermanos, confronta. Cuando nosotros estudiamos su palabra abre nuestro corazón y nos hace ver qué hay dentro de él. Así que estos versos, hermanos, son maravillosos y me gustaría que usted los pudiera ver y que los podamos estudiar juntos. En esta tarde vamos a hablar, o el Señor va a hablar a hermanos que ya tenemos tiempo en la iglesia, que ya hemos caminado con el Señor por algunos años. Pero también, hermanos, en esta tarde el Señor va a hablar a los jóvenes que apenas están escuchando la palabra. Tal vez usted sea un joven que todavía está siendo llevado por sus padres. Usted viene a la iglesia como joven o como adolescente porque sus padres vienen. Pero el deseo de Dios, joven, adolescente, es que esa fe no sea la de sus padres, sino que esa fe sea su fe, sea su propia fe. Así que en esta tarde, hermanos, vamos a estudiar estos versos maravillosos que nos retan para ver si realmente nosotros somos lo que decimos ser cristianos. Así que les voy a invitar, por favor, que abran su Biblia. Estamos estudiando la carta a los Hebreos y estamos viendo la superioridad de Cristo sobre todo, sobre Moisés, sobre los ángeles, sobre los profetas, sobre Aarón, sobre el sistema levítico. Y ahora vamos a ver, hermanos, bendiciones, exhortaciones y peligros en el tiempo de la gracia. Ya no estamos, hermanos, en el tiempo levítico, ahora estamos en el tiempo de la gracia. Pero vamos a ver, hermanos, qué tan importante es estar en este tiempo de gracia. Qué tan serio es. Y lo vamos a ver a través de estos textos. Vamos a dividir este tema en 3 partes, hermanos. Para que usted, si usted tiene una pluma y un papel, usted vaya dividiéndolo estos textos. La cita es Hebreos 10, del 19 al 39. Y las divisiones son, la primera división se llama bendiciones. La segunda división, exhortaciones. Y la tercera división se llama peligros. Para que usted los tenga escritos y usted pueda ver cómo está dividido esta sección del capítulo 10 de los Hebreos. Vamos a orar. Padre bueno, que moras en las alturas de los cielos, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Padre, porque cuando tu palabra nos habla, nos confronta, nos hace pensar acerca de nuestra fe, acerca de nuestra esperanza, nos hace pensar acerca de nuestras convicciones que tenemos en ti, y nos hace, Señor, que te pidamos
que tú los aumentes, que tú las fortalezcas, que nos ayude, Señor, a tener verdadera fe, que nos ayude, Señor, a tener una verdadera convicción en tu Hijo. Te rogamos para que tu palabra, Señor, venga a hablarnos a nuestro corazón y que podamos sentir la necesidad de buscar tu rostro, Señor, y que nos ayudes. Gracias te damos, Padre, por este llamado que nos has hecho a través de Cristo, y ayúdanos, Señor, a poder llevarlo, a continuarlo hasta que tú vengas. Te lo pedimos, Padre, por Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. La carta a los Hebreos, capítulo 10. Vamos a empezar a estudiar el versículo 19. Si ustedes ven su Biblia, por favor. Capítulo 10, versículo 19 de la carta a los Hebreos. Y voy a iniciar con una pregunta. ¿Qué podríamos hacer nosotros para estar más cerca de Dios? ¿Qué acciones podríamos hacer para acercarnos más a Dios? Indudablemente el acercarse a Dios es una bendición. Y el que se acerca más, mucha más bendición. ¿Usted quiere acercarse a Dios? En el antiguo pacto, las personas llegaban hasta un límite. Y era hasta allí donde podían llegar. Hasta allí Dios se los permitía. No podían cruzarlo. Pero Dios ahora nos permite poder cruzar ese límite, hermanos. Y poder ir más allá. ¿Quiere usted acercarse a Dios? Y la respuesta es: acérquese más a Cristo. ¿Quiere usted acercarse a Dios? ¿O queremos acercarnos a Dios? Acerquémonos más a Cristo. Cristo está a la diestra de Dios y no hay nadie más cerca que Él. Así que si queremos acercarnos a Dios, debemos acercarnos a Cristo. Y es así como empieza el versículo 19 de Hebreos capítulo 10. Mire lo que dice la palabra de Dios, Hebreos 10, 19, y dice de esta manera: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar, ¿en dónde, hermanos? En el lugar santísimo. Ahora tenemos esa libertad para poder entrar, hermanos, no al patio, no al lugar santo, sino hasta el lugar santísimo. Y gracias a quién, hermanos, nosotros tenemos esa libertad de poder entrar hasta ese lugar santísimo. ¿Gracias a quién? Dice aquí la palabra de Dios: ahora nosotros podemos hacerlo por la sangre de quién, hermanos, de Jesucristo. Así que si usted se quiere acercar a Dios, si usted se quiere acercar al Padre, acérquese a Jesucristo, acérquese al Señor. Y mire lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué nosotros tenemos ese derecho de acercarnos a Dios? ¿Qué hizo Cristo, hermanos? ¿Qué hizo el Señor para otorgarnos ese beneficio? Dice la palabra de Dios, hermanos, el versículo número 20, que el Señor, hermanos, abrió
un camino nuevo. ¿Quién abrió este camino, hermanos? Cristo lo abrió. Este camino, hermanos, no existía antes. Este camino, hermanos, no estaba. Ahora este camino, hermanos, está abierto y este camino es un camino nuevo. Es un camino, hermanos, donde todos podemos pasar por él. Es un camino, hermanos, donde el Señor nos hace la invitación para poder caminarlo. Ese camino, hermanos, dice la palabra de Dios que es un camino nuevo. Y el Señor Jesucristo, antes de partir, en Juan capítulo 14, versículos 2 y 3, Él dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y este camino nuevo, hermanos, lo ha preparado Cristo. Es un camino, hermanos, donde ahora nosotros podemos pasar y poder, hermanos, llegar hasta el Padre Celestial. Este camino es nuevo. Pero también, hermanos, dice aquí el texto, que este camino es un camino vivo. ¿Y por qué vivo, hermanos? ¿Por qué vivo? En el antiguo pacto, Dios perdonaba los pecados por medio de sacrificios muertos, por medio de animalitos muertos. Era como Dios perdonaba el pecado. Pero ahora Dios perdona nuestros pecados por su Hijo, que vive y vive para siempre. Por eso, hermanos, este camino es nuevo. Pero este camino, hermanos, también es vivo. Porque este camino, hermanos, es a través de un Cristo vivo, a través de un Cristo poderoso. Y nos lleva, hermanos, el texto hasta un punto clave, hasta un punto especial, donde Cristo, hermanos, completó, hermanos, esta misión, abrió este camino nuevo y vivo. Y dice la siguiente parte del verso 20, dice que Él nos abrió, o sea, Cristo nos abrió este camino nuevo y vivo a través del velo, esto es su carne. Cuando vemos esta parte del verso, hermanos, ¿hacia dónde nos dirige? ¿Hacia dónde nos lleva, hermanos, en el tiempo de la historia? ¿En qué momento indicado aquí el verso nos está llevando? Y la palabra de Dios aquí nos muestra que nos está llevando, hermanos, a la cruz. A la cruz. Cuando Jesucristo estaba clavado, hermanos, en esa cruz. Cuando su cuerpo de carne, hermanos, estaba allí clavado. Y cuando ese velo, hermanos, se rompió. En ese momento, hermanos, ese camino nuevo y ese camino vivo se abrió para nosotros. Así que estas son las bendiciones, hermanos, del tiempo de la gracia. Del tiempo de la gracia. Y ahora, ¿quién está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros? Cristo Jesús. Y aquí el escritor lo dice en el verso número 21. En este momento, cuando el escritor, hermanos, puso estas palabras, la carta a los hebreos, Jesucristo ya había resucitado. Jesucristo ya estaba a la diestra de Dios. Y el escritor afirma en el verso 21 que en este momento ahora nosotros tenemos un gran sacerdote. Y ese sacerdote que tenemos, hermanos, es Cristo. Ese gran sacerdote está sobre la casa de Dios. Y en esa casa
estamos todos, hermanos, tanto judíos como gentiles creyentes en Cristo. Ahora Cristo, hermanos, está a la diestra de Dios y está actuando Cristo como un sacerdote, como un intercesor entre Dios y nosotros. Dice Romanos capítulo 8, verso 33 y verso 34. Mire estas palabras que dijo Pablo acerca de nuestro intercesor. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? El diablo quiere condenar, pero ¿quién es el que va a condenar? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Perfecto sacerdote. Que está, hermanos, a la diestra de Dios. Y ese sacerdote que tenemos a la diestra de Dios, hermanos, es para siempre. Y todos nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Así que vea usted las bendiciones del tiempo de la gracia. Vea usted, hermanos, ese camino nuevo, ese camino vivo. Vea también, hermanos, ese gran sacerdote que tenemos delante del Padre, que está intercediendo por nosotros. Así que es una bendición. Es una bendición poder estar en el tiempo de la gracia. En este tiempo, hermanos, donde ahora Cristo es el que intercede por nosotros delante de Dios. Pero ahora, después de las bendiciones, el escritor a los hebreos habla de exhortaciones. El escritor a los hebreos nos exhorta. Y dice el versículo 22. Versículo 22 dice de esta manera: acerquémonos. Acerquémonos. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos, hermanos? Que nos acerquemos. El Señor desea que nos acerquemos, que vengamos delante de Él. Pero aquí dice, hermanos, que Él quiere que vengamos. ¿Cómo, hermanos? Con un corazón, ¿qué, hermanos? Dígalo, por favor. Sincero. Un corazón que realmente quiera y tenga el deseo de venir a Él. Un corazón que tenga el deseo de realmente alabarlo. Un corazón que realmente tenga el deseo de escuchar su palabra. Un corazón sincero. Decía el Señor acerca del pueblo de Israel: este pueblo de labios te honra, pero su corazón está lejos de mí. Dios ahora, hermanos, quiere que nos acerquemos, pero que nos acerquemos con un corazón sincero. Que estemos aquí porque queremos. Que lo busquemos, hermanos, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Dios, hermanos, pide que nos acerquemos así. Pero también dice la palabra de Dios, hermanos, aparte de un corazón sincero, hermanos, en plena certidumbre. ¿De qué, hermanos? De fe. De fe. Que nuestra fe, hermanos, sea real. Tal vez usted viene aquí, joven, porque su padre está aquí también. Sucedería que si su padre no viniera, usted estuviera aquí. Si su padre no se acercara a Dios, usted no se acercaría. Pues, joven, Dios
que usted tenga la fe de su padre. Dios quiere que usted tenga su propia fe. Su propia fe. Usted busca a Dios, joven, porque usted cree en Él. Usted busca a Dios, joven, porque usted lo desea. Y esto lo vemos, hermanos, en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 5, donde dice Pablo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Y dice, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Pero dice Pablo acerca de Timoteo, y estoy seguro que en ti también. Que en ti también. Esa fe no solamente la tiene tu padre, esa fe no solamente lo tiene tu madre, esa fe también lo tienes tú. Tú, joven, también tienes esa fe. En ti también está ese deseo de buscar al Señor. En ti también está la convicción de creer en Él. Ese es el deseo que tenemos como padres. Nosotros tenemos un límite. Nosotros podemos guiar a nuestros hijos hasta cierta edad. Hasta cierta edad. Pero llega el momento cuando nuestros hijos toman sus propias decisiones. Y qué bueno que nuestros hijos, después de que ellos tengan ese derecho de tomar sus propias decisiones, que todavía tengan el deseo de buscar a Dios, que todavía tengan el deseo de acercarse al Señor. Hay algunos jóvenes que se van a ir a estudiar fuera. Se van a ir a estudiar a otros lugares. Ya no van a estar bajo el techo de papá y mamá. Qué bueno que esos jóvenes se vayan con esa fe. Qué bueno que esos jóvenes se vayan con esa convicción. Que donde quiera que vayan, hermanos, que donde quiera que estén, ahí ellos también tengan el deseo de buscar al Señor. ¿No es algo hermoso eso, hermanos? Amén. Es algo hermosísimo, hermanos. Es algo hermosísimo que cuando nosotros vemos en nuestros hijos su propia fe, le rogamos a Dios, Señor, aumenta la fe de mis hijos. Señor, haz que mis hijos crean en ti. Y cuando nosotros vemos señales, cuando nos muestran su fe, nosotros nos regocijamos en Dios. Nos regocijamos en el Señor. Porque el Señor quiere que todos tengamos nuestra propia fe, como la tuvo Timoteo. Que nuestros hijos la tengan. Que sea una creencia completa, una creencia segura y que sea propia. Así que la palabra de Dios nos dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Purificados los corazones de mala conciencia. ¿Por qué dice los corazones? ¿Por qué no dicen nuestras mentes? ¿Por qué no dicen nuestros labios? ¿Por qué el escritor, hermanos, está yendo hasta el corazón? Hasta el corazón. Porque Dios busca el corazón. En el corazón, hermanos, está el centro de nuestras decisiones. Todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos según nuestro corazón. Y el Señor quiere que su voluntad esté en nuestro corazón. En nuestro corazón.
si nuestro amor por el Señor no está en nuestro corazón, fácilmente podemos negarlo. Fácilmente podemos negarlo. El Señor quiere que nuestra fe esté en nuestro corazón. El Señor quiere purificar nuestro corazón. El Señor quiere llegar hasta allí, a nuestro corazón. Y dice el escritor, la palabra de Dios sigue diciendo, y lavados los cuerpos con agua limpia. Aquí este verso indudablemente, hermanos, representa el bautismo. Pero cuando nosotros venimos delante del Señor, confesamos nuestros pecados, sucede algo maravilloso en nosotros, hermanos. Cuando eso sucede, nos arrepentimos y nos bautizamos. El Señor, hermanos, limpia completamente nuestro corazón de nuestros pecados y deposita el Espíritu Santo, que empieza a trabajar en nuestras vidas. Así que veamos, hermanos, la importancia de arrepentirse, bautizarse en el nombre de Cristo. El Señor perdona mis pecados, pero también, como Juan, como le dijo Pedro en el día del Pentecostés, el Espíritu Santo empieza a gobernar en nuestros corazones. Verso 23, sigue la palabra de Dios exhortándonos que usted y yo, dice el verso 23, debemos mantenernos firmes. ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo debemos mantenernos firmes? Y dice la palabra de Dios que debemos estar firmes sin fluctuar. Sin fluctuar. Una persona que está firme no va cambiando, hermanos. No va pensando una cosa y después pensando otra. No. Debemos mantenernos firmes sin fluctuar. Y qué bueno que nosotros le pidamos a Dios eso. Que nos ayude a mantenernos firmes. Y que las dudas, hermanos, no controlen nuestra vida, sino sea nuestra fe en Cristo Jesús. Eso es lo que le pido a Dios yo. Que aumente mi fe en el Señor. Y que Dios no permita que haya dudas que cambien mi fe. No, dice la palabra de Dios aquí que debemos mantenernos firmes sin fluctuar. La profesión de nuestra esperanza, ¿sabe usted la diferencia entre profesión y pasatiempo? Claro que sí. Claro que sí. Usted tiene pasatiempos, pero también tiene una profesión o dos profesiones. Las profesiones nunca las cambiaríamos por pasatiempos. Las profesiones son importantes porque de allí dependen nuestros ingresos. Imagínese su esposo que le diga a usted: ¿sabes qué, mi amor? Yo ya no voy a trabajar. Ahora me voy a ir a pescar. ¿Qué le diría a usted, hermana? ¿Qué le diría a usted? Ya no voy a trabajar. Ya no voy a trabajar. Ya mi profesión ya la voy a dejar. La voy a enterrar. Ahora me voy a ir de pesca. Y le dice usted a su esposa: ¿quieres ir conmigo? Una vez estábamos en cierto lugar y estaba
Una persona bien a gusto, acostada, hermanos, en un catre. Bien a gusto, hermanos. Era un cierto centro comercial, había puesto el catre afuera. Y yo le dije a mi hija, oye hija, si yo fuera el que estuviera en ese catre, me vinieras a visitar. Dice, no, papá. No. Porque ese Señor tiene obligaciones. Hermanos, una profesión es importante. Y no la cambiaríamos por pasatiempos. Y quiero decirles esto, hermanos jóvenes, quiero decirles esto. El cristiano no es un pasatiempo. Amén, hermanos. No es un pasatiempo. ¿Por qué vas a la iglesia? Es que me sobró tiempo. ¿Es correcto eso, hermanos? Ahora sí voy a la iglesia porque tengo un espacio libre para Dios. Esa persona, hermanos, está viendo su cristianismo como un pasatiempo. Pero jóvenes, es el cristiano, no es una profesión, no es un pasatiempo. Aquí dice la palabra de Dios que es una profesión. Y esta profesión tiene su fe basada ¿en quién, hermanos? En Cristo Jesús. Así que el venir aquí, hermanos, el venir aquí es importante. Porque nosotros, hermanos, estamos llevando esta profesión hasta cuando nos presentemos delante del Señor. Y esta profesión, quiero preguntar a la iglesia, ¿es importante, hermanos? Amén. Claro que sí. Claro que sí. No estamos jugando a la iglesita. No estamos jugando, hermanos, a los cristianos. Estamos en una realidad donde estamos en este camino nuevo y vivo. Y tenemos, hermanos, un sacerdote que está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Y estamos, hermanos, en esa esperanza que tenemos. Así que, hermanos, esto es algo serio. Algo que nosotros debemos seguir adelante y pedirle al Señor que nos ayude. Verso 24 al verso 25. No, dice, fíjese, finaliza el verso 23. Con estas palabras, dice el verso: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. ¿Por qué razón, hermanos? Hermanos, para Dios esto es serio. Es muy serio, hermanos, para Dios, para el Señor. Totalmente. El Señor dio su vida por nosotros. El Señor entregó su vida, murió en la cruz. Y dice aquí la palabra de Dios que debemos mantener firme nuestra profesión. El verso 23 de nuestra esperanza. ¿Por qué razón, hermanos? Porque fiel es el que prometió. Amén, hermanos. Amén. El Señor es fiel. El Señor va a cumplir lo que le prometió, hermanos. Amén, hermanos. Amén. Amén. Yo deseo terminar esta profesión hasta que el Señor venga. ¿Usted, hermano, lo desearía? Amén. Hasta que el Señor venga, hermanos. Hasta que el Señor venga. La importancia de ir a la iglesia, ¿cuál es, hermanos? Ahorita está ocurriendo, hermanos, una forma de pensar de que la iglesia no es importante, de que tú puedes estar en tu casa, puedes allí escuchar la palabra y que ya no es importante reunirse. Pero mire lo que dice la palabra de Dios respecto a la iglesia.
la importancia de congregarnos. Verso 24 y verso 25, dice así la palabra de Dios, hermanos. ¿Por qué es importante reunirnos? Decía un hermano, aquí no es, hermanos, aquí no es el estilo llanero solitario, o sea, cada quien por... No, aquí es, hermanos, la iglesia, el conjunto de hermanos. ¿Por qué razón, hermanos? Es importante. Verso 24 y verso 25 lo dice. Dice la palabra de Dios: y considerémonos unos a otros. ¿A qué, hermanos? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Dónde nos estimulamos, hermanos? A amarnos. ¿Dónde nos estimulamos, hermanos, a hacer buenas obras? Entre nosotros, entre la iglesia. Entre la iglesia. La iglesia, hermanos, la iglesia primitiva, dice que cada quien daba de lo que tenía y lo compartían unos con otros. Así que la iglesia tiene una función importante que todavía hasta el día de hoy, hermanos, hasta el día de hoy podemos practicar. Versículo 25: no dejando de congregarnos, no dejando de asistir, como algunos tienen por costumbre. En el tiempo de la escritura a los hebreos, hermanos, había hermanos que decían: ya no necesitas ir a la iglesia. Algunos no solamente faltaban algunas reuniones, sino dejaban de ir, hermanos. Dejaban de ir. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto cuando veis que aquel día se acerca. Aquí hay dos puntos de vista respecto, cuando dice aquí el texto, cuando veis que aquel día se acerca. El primer punto de vista, algunos comentaristas mencionan que se está refiriendo cuando el templo iba a ser ya destruido en el año 70 y ya no iba a haber lugar para reunirse. Y otros comentaristas, este texto dicen que se refiere a la segunda venida de Cristo. Muy bien. Ahora miren, hermanos, los textos que vamos a leer a continuación a mí me hicieron levantarme de mi silla cuando estaba estudiando su palabra. Son textos muy fuertes, textos que son no para los incrédulos, sino para nosotros. Y quiero que los veamos, los estudiemos, hermanos, y podamos ver lo importante que es estar en la gracia. Algunas personas tienen temor cuando hablamos de gracia, porque dicen que en la gracia es más fácil pecar. Al cabo el Señor me perdona. Y tienen este mal concepto de gracia. Pero hermanos, vea usted por favor estos siguientes versos que vamos a leer. Léalos con reverencia, por favor. Léalos para usted mismo, para mí. Yo cuando los estaba leyendo en casa, yo los leía y me paraba y decía: Señor, ayúdame, por favor, a que esto no me suceda a mí. Porque mire usted lo que dice la palabra con respecto a los que están dentro de la iglesia, a los que decimos ser cristianos. Mire lo que dice la palabra de Dios en el verso 26. Esto es tremendo, hermanos. Esto es tremendo. Yo cuando lo estuve leyendo lo tuve que leer varias veces para poder asimilar, entender lo que el verso está diciendo. Mire el verso 26. Y estamos hablando ahora, hermanos,
hablando ahora, hermanos, de peligros. Hebreos capítulo 10, verso 26. Véalo por favor en su Biblia. Es importante, hermanos, que lo lea. En el tiempo de la gracia. En el tiempo de la gracia. Dice el verso 26, hablándole a los que estamos dentro de la iglesia. Dice así el texto, léalo por favor. Porque si pecaremos voluntariamente, fíjese hermano, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Tremendo, hermanos. Lo voy a repetir. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Fíjese lo que dice el texto, hermanos. Ya no queda, hermanos, es tremendo. Ya no queda más sacrificios por los pecados. Hermano, ¿qué acaso esos textos, estas palabras no lo hacen a usted ponerse de pie? ¿No lo hacen a usted meditar sobre su vida, sobre cómo estoy yo delante del Señor? Porque llega un momento cuando la gracia ya no llega a ciertas personas. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, personas que escucharon, personas que hasta se bautizaron, que llegaron a conocer y ahora pecan voluntariamente. Dice la palabra de Dios, ya no queda más sacrificios por los pecados. ¿De quién está hablando aquí, hermanos? Está hablando de personas que escucharon, aceptaron, pero que en un momento indicado se decepcionaron de la fe. Y ahora para ellos el ofender a Dios ya no es importante. Ahora pecan voluntariamente. Hermanos, qué tremendo, hermanos. Una persona que se aparta de la fe, una persona que al principio empezó creyendo y de repente, hermanos, se fue apartando de la fe. Y ya el pecado no era importante para él o para ella. Y empezó, hermanos, continuó pecando voluntariamente. Asaf fue el músico principal en el templo de David. Y en el Salmo 73, Asaf veía cómo los impíos prosperaban. Y él dice en el Salmo 23, casi se deslizaron mis pies.
Casi, casi se deslizaron mis pies. Y una de las frases que menciona Asaf en este Salmo 23, que a mí me impactó mucho, dijo Asaf: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Cuando la persona cree que el trabajo que el Espíritu Santo ha hecho en su vida es algo en vano, es algo que no tiene valor, es algo insignificante, empieza, hermanos, a negar al Señor. Empieza, hermanos, hasta ofenderlo, hasta minimizar la palabra. Y ahora los pecados que hace, hermanos, no son cualquier pecado, sino ahora, hermanos, son pecados de soberbia, son pecados de arrogancia, son pecados, hermanos, dirigidos hacia el mismo Dios, para que tú veas Dios. Y peca deliberadamente, sin que haya algo en su conciencia que los detenga. Yo decía: Señor, ayúdame, por favor, a que siempre tenga mi corazón temor hacia ti. Porque qué triste, hermanos, después de haber conocido la verdad, después de haber conocido su palabra, que empecemos a dudar. Y no solamente dudamos, sino nos alejamos. Y ofendemos a la iglesia. Y pecamos deliberadamente. Carlos Templeton fue uno de los más grandes predicadores en el tiempo de Billy Graham. Unos decían que Carlos Templeton y Billy Graham, entre Carlos Templeton y Billy Graham, Carlos Templeton predicaba con más poder. Iban a predicar, hermanos, a Inglaterra, se llenaban estadios. Y Carlos Templeton empezó a dudar de Dios. Empezó a dudar de la palabra. Empezó a ofender a la iglesia. Decía que los cristianos eran ridículos porque creían en historias de niños. Y Carlos Templeton escribió un libro que se llamó Adiós, Dios. Y murió dudando de Dios, después de haber sido un gran predicador. Ayúdanos, Señor. Solamente nuestra fe puede estar firme, hermanos, con la ayuda de Cristo. Nuestra fe no es conforme a nuestras fuerzas, no es conforme a nuestro entendimiento. Nuestra fe es gracias a Cristo. Dice aquí la palabra de Dios
porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, dice la palabra de Dios, ya no quedan más sacrificios por los pecados. ¿Y qué es lo que queda, hermanos? ¿Qué es lo que queda? Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Este fuego, hermanos, está dirigido a los adversarios. Pero también incluye ahí a los que alguna vez estuvieron dentro de la iglesia. ¿Y por qué el castigo que Dios hace es de esta manera, hermanos? ¿Por qué dice? Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Por qué Dios es tan estricto? ¿Ameritará este castigo? Y el siguiente verso lo dice. Lo dice. ¿Por qué razón? Dios, hermanos, castigará así a los que se apartan de la fe. Dice el versículo número 28. Está comparando, hermanos, el castigo que Moisés daba ahora con el castigo hacia los que se apartan de la fe. Y miren lo que dice el escritor a los hebreos. Dice el versículo 28, hablando del castigo en el tiempo levítico. Dice así, el versículo 28, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irreversiblemente. Esa persona muere. Y no hay nada que lo ayude a escapar de la muerte. Va a tener que morir. Eso era en el antiguo pacto, hermanos. Ahora en el tiempo de gracia, dice el verso 29, cuánto mayor castigo en el tiempo de gracia. ¿Pensáis que merecerá? ¿Qué, hermanos? El que pisoteare. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo. Le decía Pablo, hermanos, Pablo a Saulo de Tarso: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Pablo, hermano, Saulo está persiguiendo a la iglesia. Y Jesucristo decía: Pablo, tú me estás persiguiendo a mí. Y cuando nosotros nos apartamos de la fe, no es solamente apartarse de la iglesia, sino también es apartarse de Cristo. Y aquí el escritor pone esta acción como si la persona pisoteara al Señor. Qué tremendo, hermanos. Fíjese lo que significa negar la fe. Es como pisotear al Señor. Dice la palabra de Dios: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Y fíjense, hermano, acerca de su sangre preciosa que fue derramada para perdonar nuestros pecados. Ahora esa sangre, hermanos, para la persona que niega la fe, esa sangre ya no es importante. Y aquí lo pone el escritor, dice: y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta a quién, hermanos, al Espíritu de gracia. Así que veamos, hermanos, aquella persona que se aleja, que se aparta, que niega al Señor. Veamos todo lo que está haciendo esta persona. Pues dice el versículo 30, pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago. Aquí el Señor, hermanos, asegura un pago. Asegura un pago.
y pone su firma. Dice el Señor, y repite una vez más, lo vuelve a repetir, por el Señor juzgará ¿a quién, hermanos? A su pueblo. A su pueblo. Y con exclamación, versículo 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Así que veamos, hermanos, este versículo 26 al versículo 31, veamos todo lo que sucederá. Aquellas personas que se apartan de Dios, que niegan la fe, que niegan al Señor y niegan el sacrificio que hizo por ellos. Quiero finalizar, hermanos, voy a leer de largo y con esto voy a terminar. Solamente voy a leerlo del versículo 32 al versículo 39. Solamente lo voy a leer para que vean ustedes las palabras de ánimo. Porque Pablo, hermanos, en el capítulo 10, los últimos versos, anima a los hermanos. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros, animarnos. Amén, hermanos. Amén. A seguir adelante, hermanos. A no se desmayar. Mucho menos a negar al Señor, hermanos. Mucho menos apartarnos de la fe. El escritor a los hebreos les anima. Y fíjese, quiero terminar leyéndolo y quiero por favor que usted lo lea conmigo del versículo 32 al versículo 39. Son palabras hermosas, palabras de ánimo. Los hermanos habían sufrido mucho en este tiempo, los hermanos hebreos, y miren cómo el apóstol, yo digo, ¿verdad? El apóstol Pablo podríamos decir, los anima para que ellos sigan adelante. Y voy a finalizar así, hermanos. Versículo 32, dice así la palabra de Dios. Pero traed, le dice a los hermanos, a la memoria los días pasados. Qué hermoso, hermanos. En los cuales, ¿se acuerdan, hermanos? ¿Se acuerdan? Después de haber sido iluminados, cuando conocieron la verdad. Cuando conocieron la verdad. Dice, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Ustedes, hermanos, sufrieron mucho. Versículo 33 dice, por una parte, ciertamente con los vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Vemos cómo la iglesia, hermanos, los hebreos estaban unidos en la misma fe. En la misma fe. Y el apóstol, hermanos, les está recordando. Versículo 34, hermanos. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Muchos de los cristianos hebreos se les quitaron sus posesiones, perdieron, hermanos, sus trabajos. Y dice aquí, hermanos, el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Qué hermoso, hermanos. Versículo 35. No perdáis, hermanos, pues vuestra confianza, que tenéis grande galardón, porque os es necesaria la paciencia. Hermanos, tengan paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis las promesas. ¿Y cuánto tiempo el Señor dura en venir? ¿Cuánto tarda en venir? Dice el versículo 37, porque aún un poquito, y el que ha de venir, ¿qué, hermanos? Vendrá. Amén, hermanos. El que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo por la fe vivirá. Y vea estas palabras, hermanos. Vea estas palabras, por favor. No solamente para los hebreos, también para usted y para mí. Y si retrocediere, ¿qué, hermanos? No agradará a mi alma. Versículo 39 termino. Y estas palabras son para todos nosotros, hermanos. Pero nosotros, hermanos, los cristianos, los que amamos al Señor, los que le pedimos a Dios que aumente nuestra fe, que nos ayude a nunca negarlo, a nunca apartarnos de Él. Pero nosotros, dice el escritor, dice, no somos de los que retroceden. ¿Para qué, hermanos?
para perdición. No, Señor, permitas eso, por favor. Sino los que tienen fe, ¿para qué, hermanos? Para preservación del alma. Amén, hermanos. Nosotros no somos los que retroceden para perdición, no, hermanos. Nosotros somos los que tienen fe para preservar el alma. Esa alma, hermanos, que creemos, estaremos siempre con el Señor. Estaremos siempre con el Señor. Hermosos versos, ¿verdad, hermanos? Hermosos versos, hermosísimos. Hermosa palabra de Dios. Así para nosotros. Y Dios permite, hermanos, que sigamos adelante en nuestra fe en Cristo. Cristo está sobre todo. Y Dios bendiga su palabra.